embrionario de cardiopatías congénitas. Siguiente, por favor. Ya, entonces primero que nada nosotros tendríamos que definirlas como un grupo de enfermedades que se caracterizan por la presencia de alteraciones estructurales del corazón, producto de algún defecto en la formación del mismo durante el periodo embrionario, y hay que mencionar en sí que estas afectan al 1% de los recién nacidos, cuyo origen suele ser en realidad multifactorial, aunque en sí el 5 al 10% aparecen en el contexto de síndromes polimalformativos, cromosomopatías o mutaciones de genes únicos, por lo que es importante conocer cuáles serían en sí las cardiopatías congénitas características. Por ejemplo, del síndrome rubiola congénita vendría a ser el PSA, del síndrome de Down el canal atrioventricular, del síndrome de Noonan la estenosis pulmonar, de DiGeorge lo que es el tronco arterial y del síndrome de Turner la coartación de aorta. Entonces también sería importante conocer cuáles serían las cardiopatías congénitas más frecuentes en general. Por eso es que si hablamos de un contexto general, C y B sería la más frecuente. Si nos referimos a la cardiopatía congénita cianótica más frecuente, también sería C y B, pero si hablamos de la cianótica más frecuente, esto dependería de la edad, porque si tuviera menos de un año sería transposición de grandes vasos y si tuviera más de un año más bien sería tetralogía de Fallot. Finalmente, si hablamos de la cardiopatía congénita del prematuro más frecuente, más bien nos referiríamos al PCA. Siguiente, por favor. Ya, ahora con respecto en sí a la clínica en general, se pueden llegar a manifestar como un síndrome de insuficiencia cardíaca, el cual presenta una triada de dificultad respiratoria, cardiomegalia y hepatomegalia, a los cuales podría asociarse también otros síntomas como taquicardia y hipertensión arterial, y la razón por la cual desarrollan una insuficiencia cardíaca es debido a la cantidad del gasto cardíaco que requiere el niño. Como pueden observar en la diapositiva, mientras más pequeño sea el paciente, mayor va a ser su gasto cardíaco, y es por esto que al corazón de un paciente pediátrico se le exige más que el de un adulto. Por eso va a tener mayor facilidad de desarrollar una insuficiencia cardíaca mientras más pequeño sea. Ahora, en sí hay una pregunta importante que tenemos que responder de cuánto tiempo tenemos para poder confirmar el diagnóstico de la sospecha eh, de una cardiopatía congénita y básicamente va a depender en sí de la edad del paciente. Si es que es un recién nacido hasta los 7 días, pues tenemos 24 horas desde la sospecha. Si más bien igual es un neonato, pero ya tiene más de 7 días hasta los 28, pues tenemos 7 días desde la sospecha. En el caso de los lactantes, solo 14 días y más bien niños mayores de 2 años y menores de 15 años, 6 meses desde la sospecha. Entonces, como podemos ver, mientras más pequeño sea el niño, más rápido se tendría que hacer el diagnóstico y determinar si tiene oportunidad con un tratamiento paliativo o con uno correctivo para finalmente darle un seguimiento. Pero algo importante de mencionar es que tenemos que saber reconocer a aquellos pacientes que tienen sospecha de una cardiopatía congénita grave, o sea, en sí pacientes que presenten una cianosis, signos de shock como por ejemplo hipotensión o llenado capilar prolongado o incluso las arritmias. ¿Por qué? Porque tendrían que ser operados entre las primeras 48 horas de confirmación del diagnóstico para que puedan tener un buen pronóstico. Siguiente, por favor. Ahora, justamente por todo esto es que es necesario que conozcamos los factores de riesgo para el desarrollo de una cardiopatía congénita. Entonces, tendríamos de forma general un hijo previo con insuficiencia cardíaca o que alguno de los padres también cuente con insuficiencia cardíaca, el crecimiento fetal anormal, la identificación de alguna malformación congénita, la identificación de anomalías cromosómicas, la exposición a teratógenos o que el paciente presente una frecuencia cardíaca o un ritmo cardíaco anormal. Y si nos enfocamos más bien en condiciones maternas de alto riesgo de cardiopatías congénitas, tendremos el hecho de que la madre cuente también con insuficiencia cardíaca, que utilice anticonvulsivantes, que más bien padezca de lupus, hipertiroidismo o alguna enfermedad viral, y también desórdenes hereditarios del metabolismo, como por ejemplo la diabetes. El siguiente, por favor. Ya pasando más bien a lo que sería en sí la propia clasificación, las cardiopatías congénitas se diferencian clínicamente en acianóticas y cianóticas en función de la dirección del flujo sanguíneo entre las cavidades cardíacas, a lo cual nosotros conocemos como el shunt. Entonces, las acianóticas se diferencian por presentar un cortocircuito de sangre del lado izquierdo al lado derecho del corazón, por lo que sangre oxigenada del corazón izquierdo de la aorta va a pasar al corazón derecho o a la arteria pulmonar. Entonces, este tipo de cardiopatías pueden cursar también con infecciones pulmonares de repetición, insuficiencia cardíaca congestiva e hipertensión pulmonar y tras haber pasado varios años con sobrecarga de volumen es que recién se producirían cambios irreversibles a nivel de las arteriolas pulmonares que esto ya más bien condicionaría un aumento en las resistencias que terminaría invirtiendo la dirección de este shunt, dando lugar a una cianosis. Y también hay que mencionar que este tipo de cardiopatías presenta otra subdivisión en base al flujo pulmonar, lo cual podría ser un flujo pulmonar normal o disminuido que se observaría en el caso de estenosis pulmonar, coartación de aorta, estenosis aórtica supravalvular y o subvalvular, o bien que el flujo pulmonar se encuentra aumentado, lo cual se observaría en caso de CIA, CIB y ductus arterioso persistente. Siguiente, por favor.
Y pasando al otro tipo de cardiopatías, tendríamos las cianóticas, las cuales más bien se diferencian por presentar un cortocircuito de sangre del lado derecho y el izquierdo del corazón, por lo que la sangre venosa desoxigenada pasa al corazón izquierdo y reducen la saturación arterial sistémica de oxígeno. Y cuando ya los niveles de hemoglobina desoxigenada superan los 5 gramos por decilitro, es que recién aparecería la cianosis y la hipoxemia. En casos graves puede ser rápidamente mortal, pero en condiciones menos severas el mantenimiento de esta situación puede conllevar una hipoxemia crónica con algunas reagudizaciones puntuales, a lo cual se denominaría en sí como crisis hipoxémica. Y esta hipoxemia puede llegar a originar cuando el hematocrito es mayor al 65%, una policitemia secundaria con riesgo de trombosis. De igual manera, este tipo de cardiopatía la podríamos subdividir en base al flujo pulmonar en aquellas que tienen un flujo normal o disminuido, como tetralogía de Fallot, anomalía de Epstein y atresia tricuspidia, o bien si presenta un flujo pulmonar aumentado que se observa en caso de transposición de grandes vasos, drenaje venoso pulmonar anómalo, hipoplasia de cavidades cardíacas izquierdas y también troncos y ventrículo único. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a empezar con lo que es la coartación de la aorta, que consiste en lo que es la estrechez del istmo aórtico distal de la arteria subclavia izquierda. Entonces, ¿eso qué va a originar? Que haya una dificultad en lo que es la eyección de sangre hacia las extremidades inferiores. Pero es importante también decir que todavía se conserva la irrigación a los miembros superiores y a lo que es el cráneo. Ahora, en función de la localización de la coartación, se van a distinguir lo que son las preductales, que es la forma infantil y muy sintomática y también es grave, y lo que son las postductales, que es la forma adulta, que son más frecuentes y también son más leves. Ahora, con mucha frecuencia vamos a ver que todo se va a asociar a anomalías, en las que va a destacar, como vemos en la diapositiva, lo que es la válvula aórtica bicúspide, también otros síndromes como el síndrome de Turner, cardiopatías congénitas y la estenosis aórtica. Siguiente, por favor. En lo que es la clínica, las formas preductales se van a manifestar en lo que es el periodo neonatal, por ejemplo, con una insuficiencia cardíaca congestiva y también con un bajo gasto cardíaco. En lo que es las formas postductales, comúnmente estas van a pasar como que desapercibidos, ¿no? Incluso llegan a la adolescencia o a la edad adulta y ¿qué es lo que nosotros encontramos? Una hipertensión arterial en los miembros superiores. Entonces, el paciente va a referir cefalea, vamos a encontrar epistaxis, entre otros, ¿no? Y también podemos encontrar lo que es la claudicación intermitente. Ahora, en el diagnóstico, comúnmente lo detectamos con la hipertensión arterial en lo que son las formas postductales. En el diagnóstico vamos a hablar de la exploración, que es el hecho cardinal. En sí comprobamos lo que son los pulsos femorales, que van a estar ausentes o disminuidos, y los comparamos con lo que son los pulsos radiales o braquiales. Y bueno, la diferencia va a ser superior a 20 milímetros de mercurio. También es típico encontrar lo que es la circulación colateral, porque se va a desarrollar lo que es una anastomosis entre lo que es la arteria mamaria y las intercostales. Entonces, como que para eludir esa zona estrecha, puede palparse eso en el tórax, en la axila y lo que es la parte interescapular. En lo que es la parte de la auscultación, vamos a encontrar un soplo mesosistólico sobre la área aórtica. En lo que es la radiografía de tórax tenemos puntos importantes. Por ejemplo, va a haber la dilatación de la aorta ascendente y algo que es muy característico es el signo de Roessler, que bueno, consiste más que todo en lo que es como que una muesca en el reborde inferior de las costillas y eso va a producir como que una protusión de las colaterales y eso se va a dilatar. Otro signo patognomónico es el signo del 3 en la aorta. Adquiere como que esa morfología porque hay unas dilataciones previas y también post-coartación. En lo que es el SG encontramos lo que es la sobrecarga del ventrículo izquierdo con el eje desviado a la izquierda. Y bueno, en las formas neonatales, preductales, tienen cambio es todo lo contrario, ¿no? Es la sobrecarga del ventrículo derecho más que todo. Un ecocardiograma lo utilizamos para un diagnóstico inicial. También podemos utilizar otras pruebas, por ejemplo, tomografía, resonancias magnéticas, arteriografías, coronografías, entre otros. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos unas imágenes. Por ejemplo, en la primera imagen que vemos son las muescas costales en la coartación de la aorta, donde apunta la flechita. Y la siguiente imagen lo que vemos es la coartación de la aorta vista por una resonancia magnética. Bueno, donde anotan las flechitas es la coartación distal de la subclavia
y también la circulación colateral de las arterias mamarias e intercostales. Siguiente, por favor. Ya, ahora con lo que es referente al tratamiento, bueno, las indicaciones de tratamiento cuando indicamos intervencionismo, utilizamos lo que es cateterismo o shunt o cirugías cuando encontramos la clínica o el gradiente de presión significativo. Y también en los casos neonatales se trata con una cirugía y en las cirugías podríamos encontrar recuartación, entonces eso se trata con una angioplastía de balón y en los pacientes mayores se podría tratar con una angioplastía o una cirugía. Siguiente, por favor. En lo que es la estenosis pulmonar, vamos a ver que este es un defecto congénito que se va a presentar durante las primeras 8 semanas del embarazo. Entre los tipos que tenemos es la estenosis valvular pulmonar, la estenosis supravalvular pulmonar, la subvalvular pulmonar, que es la infundibular, y la estenosis periférica de ramas pulmonares. Entre las causas se dice que es de un factor genético, pero no hay una causa establecida aún. Pero sí podemos encontrar lo que son factores de riesgo. Por ejemplo, el sarampión alemán, el síndrome de Newman, la fiebre reumática, el síndrome carcinoide. Siguiente, por favor. Entre los síntomas principales encontramos lo que es una respiración dificultosa, un paciente que tiene una respiración acelerada, que tiene dificultad para respirar, tiene fatiga, se le inflaman los pies, tobillos, el rostro, el párpado, el abdomen distendido. En el diagnóstico utilizamos, por ejemplo, ¿qué es lo que va a llegar el paciente a consulta? Lo que vamos a encontrar es un soplo cardíaco, ¿no? ¿Eso por qué? Porque va a haber una turbulencia de la sangre que va a fluir a través de la válvula pulmonar que va a estar estrecha. Entonces encontramos nosotros un soplo. Podríamos ayudarnos también de una radiografía, de un electrocardiograma, de un ecocardiograma, de un cateterismo cardíaco. Referente al tratamiento, tenemos varias opciones. En el caso de una estenosis pulmonar leve, generalmente no va a requerir un tratamiento. En una moderada severa, sí podríamos utilizar lo que es la reparación de la válvula obstruida y tenemos como opciones, por ejemplo, la dilatación con el balón o valvuloplastía, que, bueno, para resumirlo un poquito, es un procedimiento que utilizamos un cateterismo cardíaco intervencionista, que es muy común ese tratamiento. Insertamos un tubo pequeño en un vaso sanguíneo de la ingle y se lo hace llegar hasta el interior del corazón. Y bueno, el tubo tiene como un balón desinflado en el extremo y cuando el tubo ya se coloca en la válvula estrecha, el balón se empieza a inflar, ¿no? Justamente para que estire esa zona. Otro tratamiento es la valvutomía, la valvectomía, que esa puede ser con o sin parche, transanular, un ensanchamiento con parche y finalmente un reemplazo de la válvula pulmonar, que más que todo se recomienda ya en pacientes adultos en caso de válvulas pulmonares permeables. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a continuar con la comunicación interauricular. Como ya lo dijo mi compañero, esta es una de las acianóticas y es una comunicación directa entre las cavidades auriculares que permite el cortocircuito de la sangre. Esta va de izquierda a derecha. Y aquí les presento 4 tipos. De hecho, en la figura, como lo señalé, todos estas flechitas pueden suceder un defecto y por ende ocasionar una comunicación entre las aurículas. La que no seleccioné, que es el tabique interauricular, es muy rara. Pueden, por favor, mientras el que va exponiendo va activando su cámara, ¿ya? Termina de exponer y ya activa su cámara. Y otra cosa, si tienen alguna pregunta después de cada tema que exponen sus compañeros, levantan la mano para poder resolver las preguntas, ¿ya? Porque tal vez no nos va a dar el tiempo para que podamos evaluar a cada uno de ustedes. Vamos a hacerlo de esta manera. Ya activa tu cámara, por favor, José, y continúa, ¿ya? Sí, doctor, un momento, me voy a unir con la cámara. Bueno, tú continúa ya, pero el siguiente sí, por favor, si mientras se va activando tu cámara, pues continuando, ¿ya? Sí, doctor. Ya, entonces, las 4 comunes son estas
que son la comunicación interauricular del osteo secundum, la comunicación ventricular del tipo seno venoso superior, la comunicación interauricular del tipo seno venoso inferior y la comunicación interauricular del tipo ostium primum o defecto del tabique auriculoventricular. De hecho, la primera, la osteo secundum, es la más común de las cuatro y puede cerrarse espontáneamente. Al compararlo con las otras que no se cierran espontáneamente. Muy bien, siguiente por favor. Aquí les presento la fisiopatología de la comunicación interauricular. Vemos que como hay una comunicación entre las aurículas, va aumentando el volumen en la aurícula derecha, en el corazón derecho, sobre todo porque también va a aumentar volumen en el ventrículo derecho y por ende en la arteria pulmonar. Entonces, todo el corazón derecho está aumentando su volumen, aumenta el flujo sanguíneo y va a haber una sobrecarga. Esto va a generar un estrés en el corazón y esta sobrecarga de volumen va a aumentar el tamaño de la aurícula del ventrículo, lo que va a ocasionar una hipertrofia. Ahora, en los niñitos, en los recién nacidos, en los pequeñitos, no se ve mucho un síntoma específico porque su pared muscular es gruesa y además es menos distendible, lo que va a limitar el cortocircuito de izquierda a derecha. Es por eso que no hay muchos síntomas. Sin embargo, cuando el ataque se va haciendo mayor, las resistencias vasculares pulmonares van disminuyendo. Es por eso que la pared del ventrículo derecho se va adelgazando y va a aumentar el cortocircuito de izquierda a derecha. Bien, siguiente por favor. Bien, como les dije, lo más frecuente es que seas asintomático, pero también hay casos, y esto es muy importante porque lo que nos importa a nosotros es diagnosticar tempranamente esta comunicación interauricular, porque cuando se hace más grande, como les dije, se va haciendo más notorio el shunt y puede ocasionar una insuficiencia cardíaca congestiva. También puede haber un síndrome de Eisenmenger, que es conocido como una cianosis clínica, y también puede haber unas infecciones pulmonares de repetición. El diagnóstico se puede hacer con auscultación, con electrocardiografía, con rayos X de tórax, con ecocardiograma y con cateterismo. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la auscultación, se ve un desdoblamiento fijo del segundo tono, un aumento de ruido, un solo sistólico y activo de hiperflujo pulmonar, un solo ansistólico de insuficiencia mitral en el canal auriculoventricular común. En cuanto a los rayos X, se va a ver un crecimiento de las cavidades derecha y letra pulmonar. El ecocardiograma es la técnica de elección que nos va a permitir estudiar la anatomía del defecto septal y también vamos a ver si se va a hacer la programación para la corrección quirúrgica. ¿Sí? Como les dije, en el osteo secundum se puede cerrar, pero en las otras no. Es por eso que, por ejemplo, cuando hay un shunt moderado leve, solo se le hace seguimiento al paciente, pero cuando es severo ya se tiene que hacer la cirugía. En el electrocardiograma, el osteo secundum, existe la sobrecarga de las cavidades y se puede ver un bloqueo de la rama derecha. También el ostium premium puede haber un bloqueo de rama derecha también por sobrecarga de cavidades derechas. El cateterismo se hace para el diagnóstico y también para el tratamiento de esta enfermedad. Y se puede considerar que es un shunt cuando la relación de la perfusión pulmonar sobre la sistémica es mayor a 1.5. Siguiente, por favor. Bien, y para terminar, el cierre del defecto puede realizarse mediante la cirugía o por el cateterismo.
Aquí en la derecha les muestro una imagen de cómo es que ha entrado el catéter y se va poniendo para cerrar el defecto. Bueno, el cierre se hace percutáneo, solo si se realiza en casos de comunicación interauricular del ósteo secundo. La edad óptima para la intervención electiva son de 3 a 6 años en comunicación interauricular del ósteo secundo y de 4 a 6 meses de edad en casos de canal del aurículo ventricular común. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a comenzar con comunicación interventricular. Esto es una cardiopatía más frecuente si, bueno, excluimos a la válvula aórtica bicúspide, y su etiología es multifactorial, que va a depender de la herencia y de factores ambientales. Vamos a ver que, bueno, en la localización de los efectos interventriculares, vamos a ver diferentes tipos, que estos van a depender, van a estar en cualquier parte del tabique interventricular, puede ser única o puede ser múltiple, y también va a ser variable de la forma y el tamaño. Entonces vamos a ver que se va a clasificar en membranosa o infracristales, o también se puede llamar, como en esta imagen, subaórtica. Es la más común y ocurre cerca del 75% de casos. Después tenemos a la muscular, que está localizada en cualquier parte del septum muscular y pueden ser lesiones únicas o múltiples. Después vamos a tener a la infundibular o supracristales, y esta está localizada debajo de la válvula pulmonar y de la válvula aórtica, afectando el septum infundibular, y también una estructura que separa ambas válvulas sigmoideas, y también el septum de entrada o también posterior, que está localizada debajo de la válvula tricúspide. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver, bueno, la etiología, como les mencioné, es de predisposición hereditaria y factores ambientales, y bueno, también patologías en pacientes pediátricos con síndrome de Down, y también vamos a ver que, bueno, acá les puse un porcentaje de las incidencias que se ven más que todo en las patologías, por ejemplo, en trisomías 13 y 15, el 90%, en la 18 es el de 99%, en la 21 es del 50%, en la de Turner 35%, y en asociaciones Batter también se puede presentar también en síndrome alcohólico fetal, fetopatía diabética, y también se observan malformaciones extracardíacas en un 25% de los niños, asociados a la persistencia del conducto arterioso y a la comunicación interauricular. En cuanto a la fisiopatología, vamos a encontrar que, bueno, en los orificios pequeños no va a haber mucha alteración, y a veces se cierran espontáneamente en el primer año de vida. Y bueno, como sabemos, es un shoot de izquierda a derecha que va a ocasionar un hiperflujo, el aumento del flujo pulmonar. Estas también, bueno, son lesiones de un diámetro mayor o igual a 1 centímetro cuadrado sobre metro cuadrado de la superficie corporal, que van a dar lugar a una insuficiencia cardíaca, que van a producir un cortocircuito de izquierda a derecha y aumentar el gasto pulmonar, como mencioné. Y bueno, por el contrario, las CIB muy pequeñas, de tipo Roger, que son tipo musculares, cursan exclusivamente con un soplo intenso, que no van a tener repercusión hemodinámica. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, vamos a ver que las manifestaciones clínicas, bueno, el estado clínico va a depender del tamaño del defecto y del estado de la vasculatura pulmonar. Y habitualmente después de la tercera semana va a aparecer un soplo que no se había detectado antes, y este soplo se hace más intenso en los 3 primeros meses de vida, cuando disminuye aún más las resistencias vasculares pulmonares y cuando aumenta el flujo a través de la comunicación. Cuando el flujo es muy excesivo, se produce una insuficiencia cardíaca por la sobrecarga del volumen izquierdo. Y bueno, lo que vamos a poder observar es disnea, aleteo nasal, tiros intercostales o retracciones, taquicardia, galope, hepatomegalia, diaforesis. Y lo que vamos a encontrar más que todo es cuando son mediana a grande. En las pequeñas casi no hay muchas alteraciones y a veces se ve normal incluso. La siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico lo vamos a ver mediante la auscultación,
que vamos a encontrar un soplo pansistólico o sistólico en barra a nivel del mesocardio, un frémito por el soplo intenso, en S2 intenso y es desdoblado. Y también vamos a encontrar cardiomegalia. En el EKG vamos a encontrar una sobrecarga de ambos ventrículos y también de la aurícula izquierda. En la radiografía vamos a encontrar que hay cardiomegalia con una pletora pulmonar. Y en el ecocardiograma, bueno, que este va a ser la técnica diagnóstica, ¿no? Que, bueno, en este vamos a encontrar que en las pequeñas va a estar normal, como les mencioné. Pero cuando hay un crecimiento de las cavidades, por ejemplo, en la moderada va a haber un crecimiento en el ventrículo izquierdo y derecho, en la grande va a haber en la aurícula izquierda, en el ventrículo izquierdo, en el ventrículo derecho, y en el Eisenmenger va a haber en la aurícula derecha y en el ventrículo derecho. En el tratamiento vamos a encontrar que, bueno, va a haber un tratamiento médico. María, no se te escucha. ¿Cómo pueden escuchar, chicos? No, doctor, creo que se le fue la señal. Y parece que es la señal de María, ¿no? Bueno, mientras María recupera su señal, ¿tienen hasta acá alguna pregunta, jóvenes? Sí, doctor, respecto justamente a C y B, Claro. sí, doctor, mencionaba que en casos asintomáticos se puede retrasar el cierre, pero ¿este también se puede dar un cierre que sea espontáneo? Es decir, ¿hay alguna indicación para esperar en sí el cierre quirúrgico hasta que cierre por su propia cuenta, tal vez? Sí. ¿Alguien quiere comentar lo que preguntó Carol? ¿O lo respondo? A ver, mientras tanto, si no, María, nos confirma si estás ya, si nos puedes escuchar. ¿Alguien quiere comentar? Bien, el CIB va a depender de la localización y del tamaño. Hay, hay un buen grupo de CIBs que pueden presentar cierre espontáneo. ¿Ya? Mientras el CIB sea, primeramente, tiene que hacer un CIB perimembranoso. Estos son los que pueden cursar con un cierre espontáneo. ¿Ya? Ahora, pero el tamaño también es importante. Si el CIB es pequeño, ¿ya? Y la localización, si es perimembranoso y estás... hay diferentes mecanismos que podrían ocasionar el cierre de esto, ¿ya? La válvula tricúspide, sobre todo, contribuye con su velo septal, que podría ir formando un tejido que va a adherirse poco a poco al defecto y llegar a cerrar este defecto. ¿Ya? Pero en estos pacientes muchas veces pues tienen CIBs pequeños, restrictivos, de 5, 4 o 3 milímetros, ¿ya? Y tienen mecanismo de cierre y poco a poco en los controles se va cerrando. Estos pacientes muchas veces no requieren tratamiento ni farmacológico, solo controles, y lo más importante, que un CIB que tiene poca repercusión hemodinámica o no tiene repercusión hemodinámica, pues va a ser asintomático. Paciente asintomático, estable, gana peso, que en los controles pues les encuentran su soplito y en sus exámenes detectan el CIB. Este CIB que son restrictivos pueden ir presentando cierre en sus controles posteriores, ¿no? Dependiendo mucho del tamaño. ¿Tiene alguna pregunta más, chicos? O si no, también ya estás aquí, ya nos puedes escuchar, María. Sí, doctor, disculpe, se me fue el internet. No te preocupes, ya. Te escuchamos hasta que empezaste a hablar de tratamiento. A ver, termina con el tratamiento. Ya, ok. Bueno, los casos que cursan con insuficiencia cardíaca se van a tratar con IECAS o diuréticos. La cirugía para cierre del defecto hacia los 6 a 12 meses para la edad. Y en casos asintomáticos, la indicación del cierre del defecto se va a establecer si hay una dilatación de las cavidades izquierdas o una relación de la carga pulmonar sobre la sistémica que sea mayor a 2. Y en los últimos años se realiza también un cierre percutáneo por cateterismo en estos defectos. Y eso sería todo. La siguiente.
Siguiendo con la siguiente malformación congénita, hablaríamos lo que es el ductus arterioso persistente, y este sería considerado como una estructura vascular que conecta lo que es la aorta descendente proximal con el techo de la arteria pulmonar principal. Este está cerca del origen de la arteria pulmonar izquierda y normalmente su cierre funcional se produce entre las 10 a 72 horas después del nacimiento. Siguiente, por favor. Hablando un poco de la epidemiología, este representa entre el 5 al 10% de todas las enfermedades cardíacas congénitas, con un predominio más que todo en el sexo femenino entre un 2 a 1. Es común en los recién nacidos prematuros y tiene una inversa entre a menor edad gestacional hay mayor incidencia a que ocurra esto. También puede ser asintomático en el 50% de los recién nacidos o aquellos con pesos menores a 1500 gramos y es considerada como la tercera cardiopatía congénita más frecuente a nivel mundial. Entre los factores de riesgo, el más importante creo que es, como se menciona, es la prematuridad. También se dice que el nacimiento en zonas altas, mayor a 3000 metros de altura, las madres diabéticas o que presentan adicciones a drogas, que haya habido una exposición a rubiola en el primer trimestre del embarazo, que haya habido exposición a fármacos teratógenos, como por ejemplo la talidomida, también anticonvulsionantes, los retinoides o algunos esteroides. Obviamente que hay antecedentes familiares de persistencia de conducto arterioso, nos dice que puede haber una tasa de recurrencia entre hermanos alrededor de 1 a 5%. También la presencia de algunos síndromes genéticos, como unas trisomías, como la del 13, 18 y el 21, síndromes como de Holl-Oram, de Meckel o de Gruber. Siguiente, por favor. Hablando un poco de cómo es su fisiopatología, sabemos que el ducto arterioso deriva del sexto arco aórtico y que desde la sexta semana de gestación es aquella que soporta la mayor parte de lo que es el débito del ventrículo derecho, y eso constituye alrededor del 60% del gasto cardíaco total, y esta función es normal e indispensable por lo que es la vida fetal. Histológicamente, el ducto arterioso este tiene una túnica media pobre en fibras elásticas, pero es rica en fibras musculares lisas que están dispuestas en forma helicoidal. Hace que esto que se pueda contraer y se pueda dilatar. Es así que cuando hay una presión elevada de oxígeno, hace que se produzca el cierre ductal, mientras que si hay una hipoxemia, induce a que se relaje. Aquí lo que funciona son las prostaglandinas y las prostaciclinas circulantes y que son producidas localmente, haciendo que si están muy elevadas en el feto, induce a que haya una vasodilatación del ducto arterioso. Es así que después del nacimiento, cuando hay un incremento brusco en lo que es la tensión arterial del oxígeno, hace que se inhiba todo lo que son los canales de calcio dependientes de potasio del músculo liso ductal. Hace que también aumente el calcio intracelular, lo que condiciona que las prostaglandinas y las prostaciclinas caigan abruptamente. Y así las fibras musculares de la capa media se llegan a contraer, desciende lo que es el flujo sanguíneo luminar, hay como una isquemia en la pared interna, y lo que da a que haya un cierre definitivo del ducto arterioso. Pero en los recién nacidos prematuros, lo que pasa es que presentan una disminución en estas fibras musculares, en el tono intrínseco de la pared ductal y en el tejido subendotelial, lo que facilita que haya un fracaso en el cierre del ducto arterioso. Además, también que hay una sensibilidad a las altas presiones del oxígeno, que es mayor en los recién nacidos a término o que son los cercanos a término. Siguiente, por favor. Esas imágenes más o menos explican lo que expliqué, que cuál sería la diferencia cuando hay una circulación fetal con la presencia del ducto arterioso y cuando se cierra y es una circulación postnatal. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, al cuadro clínico, entre los síntomas principales que encontramos, hay una presencia de taquicardia, el soplo sistólico continuo, es considerado como un ductus amplio que puede ser también silencioso, hay un precordio hiperactivo, los pulsos periféricos se denominan los pulsos saltones, hay un incremento de la presión del pulso mayor a 25 milímetros de mercurio, también tenemos incremento de los requerimientos ventilatorios o también hay una dependencia al ventilador. Hay algunos signos de insuficiencia cardíaca congestiva como la presencia de una cardiomegalia, hepatomegalia o taquicardia. También en la retención de la presión arterial de CO2, que no es explicable por otras causas. Y en esos cuadritos encontramos los distintos tipos de persistencia de conducto arterioso. Así tenemos, cuando es pequeño, este paciente puede estar asintomático y el soplo es lo que es su hallazgo característico. Podemos hacer lo que es el electrocardiograma y la radiografía de tórax, pero aquí son normales. Cuando es moderado,
Aquí se puede causar síntomas ya de insuficiencia cardíaca, es decir, puede haber dificultad para la lactancia, irritabilidad, taquipnea o disminución de la ganancia ponderal de peso, y los síntomas aumentan más que todo en el segundo y tercer mes de vida. Aquí el soplo es más intenso y el pulso es el típico del pulso saltón. En el electrocardiograma se muestran signos de un crecimiento ventricular izquierdo, y en la radiografía vemos lo que es la cardiomegalia, un incremento de la vasculatura pulmonar. Cuando es una persistencia del conducto arterioso grande, los síntomas aquí ya son mucho más acentuados. Podemos ver que puede haber sudoración durante la lactancia. Las infecciones respiratorias son frecuentes en este tipo de pacientes. El precordio aquí se encuentra hiperdinámico. El paciente también vemos la presencia de tirajes. El componente diastólico del soplo se acorta por el aumento de las presiones pulmonares. En la radiografía vemos lo que es la gran cardiomegalia, como vemos en la imagen de abajo. Hay una congestión pulmonar. Se pueden también observar atelectasias o enfisema producidos por esta comprensión en lo que es la aurícula izquierda, que se encuentra dilatada sobre el bronquio. En cuando la persistencia del conducto arterioso desarrolla lo que es una enfermedad vascular pulmonar, aquí se establece la hipertensión pulmonar porque hay un aumento en las resistencias vasculares, aparece lo que es la cianosis y signo de sobrecarga ventricular derecha. El soplo en estos casos puede desaparecer, pero aquí deja un segundo ruido que es muy acentuado, que es característico en ese tipo. Y también cuando se evoluciona esta, hay una cianosis diferencial, es decir, que esta cianosis prima más que todo en los miembros inferiores y hay una ausencia en los miembros superiores. Y cuando esta es de tipo silente, aquí es el hallazgo ecocardiográfico lo que nos da el diagnóstico de que encontramos una persistencia del conducto arterioso. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico necesitamos del cuadro clínico más una confirmación ecocardiográfica. Aquí hacemos una ecocardiografía Doppler, que puede ser a color o no. Aquí se determina la dirección del shunt por un Doppler a color y pulsado que nos permite medir el diámetro de este ductus y nos evalúa la repercusión hemodinámica. Lo que se hace es que se solicita una ecocardiografía a todos los recién nacidos menor a 32 semanas o que pesen menos de 1.500 gramos dentro de lo que es sus primeras 24 horas de vida. Luego también se puede hacer un seguimiento ecocardiográfico diario según la evolución. A los recién nacidos pretérmino entre 32 a 34 semanas, lo que se les recomienda también es hacer una búsqueda activa de persistencia de conducto arterioso en las primeras 72 horas de vida. Eh, para saber que un DAP es hemodinámicamente significativo, tiene que cumplir ciertos criterios. Que el ducto arterioso persistente sea mayor o igual a 1.5 milímetros con un shunt de izquierda a derecha, que la relación de aurícula izquierda con aorta sea mayor a 1.4, que pueda haber un flujo retrógrado de aorta descendente, la relación de las ondas E y A es mayor a 1 o 1.5, y que el flujo diastólico en la arteria pulmonar izquierda sea mayor a 50 centímetros por segundo. Otros exámenes que también podríamos realizar es el electrocardiograma. Es poco útil, pero nos permite evaluar que haya signos de isquemia miocárdica secundaria, o también la radiografía de tórax, que también es algo poco específico, pero se puede observar lo que es un aumento en la circulación pulmonar o algunas opacidades perilares cuando hay presencia de congestión. Siguiente, por favor. Y por último, hablando de lo que es el tratamiento, el primero es el tratamiento médico. Se hace lo que primero es una restricción hídrica a 2/3 de los requerimientos diarios, y se usan lo que son los inhibidores de la ciclooxigenasa, en este caso la indometacina y el ibuprofeno, donde la indometacina oral no está recomendada porque incrementa el riesgo de que haya perforación gastrointestinal. Entonces, según la edad de inicios, la indometacina son con 2 dosis. Cuando es menor a 48 horas, es de 0.2 la primera, miligramos por kilogramos cada 12 horas intravenosa, y la segunda de 0.1. Cuando es entre 2 a 7 días, ambas dosis de 0.2 miligramos, y mayor a 7 días, la primera de 0.2, mientras que la segunda de 0.25 miligramos. Mientras que el uso de ibuprofeno también son 2 dosis, con la primera dosis de 10 miligramos por kilogramos por dosis también intravenosa. Entre esa infusión dura entre 30 a 60 minutos, y la segunda dosis de 5 miligramos por kilogramos por dosis. El tratamiento quirúrgico es recomendado más que todo a aquellos pacientes que fracasan en lo que es el tratamiento farmacológico o cuando el farmacológico está contraindicado. Y se considera fracaso este tratamiento farmacológico cuando hay una persistencia del ducto arterioso hemodinámicamente significativo,
tras la administración de 2 ciclos de indometacina o de ibuprofeno. Podemos encontrar también algunos efectos adversos a este tratamiento quirúrgico, pero estos son pocos frecuentes. Podemos encontrar complicaciones irreversibles o ligadura inadvertida de un vaso, trombosis de grandes vasos por traumas relacionados a esta manipulación, ruptura del conducto torácico con efusión pleural o quilosa o daño al nervio faríngeo con parálisis de cuerdas vocales. Siguiente, por favor. Chicos, ¿tienen alguna Vamos a pregunta continuar. para Madeleine? ¿Alguna pregunta? Madeleine, ¿has escuchado del cierre farmacológico con paracetamol del ductus arterioso? ¿Cómo, doctor? No les entendí. Si has escuchado del cierre farmacológico con paracetamol del ductus arterioso prematuros. No, no, doctor. Ya, en nuestro medio es difícil encontrar el ibuprofeno y la metacina endovenosa. Ya, entonces lo que se está haciendo ya es usar el paracetamol endovenoso, que es de más fácil acceso, y pues sí, se está viendo que también se logra el cierre de ductus en prematuritos, ya, que tienen un ductus hemodinámicamente significativo. Bien. ¿Tienen alguna pregunta más, chicos? Si no, vamos a continuar, ¿ya? A ver, continúa. Sí, doctor, vamos a continuar hablando sobre lo que es la tetralogía de Fallot. Esta es una afección poco frecuente causada por una combinación de 4 defectos cardíacos presentes al momento del nacimiento. Estos defectos que afectan la estructura del corazón hacen que fluya la sangre con una cantidad insuficiente de oxígeno desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Bueno, en general los bebés y los niños que tienen la tetralogía de Fallot tienen la piel azulada porque la sangre no transporta suficiente oxígeno y se diagnostica durante el primer año de vida o inmediatamente después, a veces según la gravedad de los defectos y de los síntomas. Todos los bebés necesitan una cirugía correctiva y se requieren controles habituales con el médico por el resto de su vida y pueden tener restricciones en lo que es la actividad. Siguiente, por favor. Bien, esta tetralogía consiste en la coexistencia de 4 malformaciones, una que es el estrechamiento de la válvula pulmonar, que es la estenosis de la válvula pulmonar, luego un orificio entre las cavidades inferiores del corazón, que es la comunicación interventricular, el desplazamiento de la arteria principal del cuerpo, es decir, de la aorta, y por último el engrosamiento de la cavidad inferior derecha del corazón, es decir, una hipertrofia del ventrículo derecho. Aquí tenemos algunos factores de riesgo que, bueno, aunque se desconoce la causa exacta de esta tetralogía, hay varios factores que podrían aumentar el riesgo de que un bebé nazca con esta enfermedad. Estos incluyen una enfermedad viral durante el embarazo, por ejemplo, la rubiola, el consumo de alcohol o mala nutrición durante el embarazo, una madre mayor de 40 años, que uno de los padres tenga la tetralogía o también la presencia del síndrome de Down o el síndrome de DiGeorge en el bebé. Siguiente, por favor. Bien, hablando un poco de lo que es la fisiopatología, la dificultad del flujo de sangre a través del tracto de salida del ventrículo derecho condiciona la hipertrofia progresiva del mismo. De manera que con el tiempo las presiones del corazón derecho superan las del izquierdo y aparece el cortocircuito derecha-izquierda a través de la comunicación interventricular y con ello aparece la cianosis. Las maniobras que reducen la poscarga, así como el llanto, facilitan el paso de la sangre hacia el corazón izquierdo y la aorta, y esto agrava lo que es la cianosis. En cuanto a lo que es la clínica, pues se manifiesta como un recién nacido sano que a lo largo de la lactancia comienza con crisis de cianosis, con los esfuerzos físicos y el llanto. Si no se corrige durante el periodo de lactancia, aparece cianosis crónica que condiciona el desarrollo de agropaquias y el riesgo trombótico por policitemia. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a lo que es el diagnóstico, en la auscultación encontraremos que es un soplo sistólico de estenosis pulmonar menor, cuanto mayor es la estenosis. En cuanto a lo que es la radiografía de tórax, va a haber una hiperclaridad en los campos pulmonares,
un corazón en sueco, que le dicen pequeño, con la punta redonda y levantada y una depresión en el punto de salida de la arteria pulmonar o también sino del hachazo pulmonar. Y en cuanto a lo que es el electrocardiograma, habría una sobrecarga de corazón derecho con eje desviado a la derecha. Si hablamos de lo que es el tratamiento, pues las crisis de cianosis son una urgencia vital y deben tratarse precozmente. Si se deben al llanto, es fundamental tranquilizar al niño y la posición de cuclillas o genupectoral aumenta la precarga y las resistencias periféricas y disminuye lo que es el shunt derecha-izquierda por la comunicación interventricular, disminuyendo lo que es la cianosis. Además, se emplean estrategias que producen vasodilatación pulmonar, como el oxígeno, y que relajan el infundíbulo pulmonar, como los betabloqueantes y la morfina. Si no existe respuesta, se realiza una cirugía emergente paliativa con creación de una fístula sistémico-pulmonar para aumentar lo que es el flujo pulmonar. La más habitual que vemos en la imagen es la de Blalock-Taussig, que conecta la arteria subclavia derecha con la arteria pulmonar derecha. Y siguiente, por favor. Ahora, bueno, yo hablaré sobre dos cardiopatías congénitas. Trataré de ser un poco rápido y breve para que todos expongamos y no excedamos el tiempo. Comenzando con lo que es la anomalía de Epstein. Esta viene a ser una alteración cardíaca congénita donde las valvas no se van a unir normalmente al anillo tricuspidio. En cuanto a la embriología, podríamos decir que hay una delaminación incompleta que no llega hasta el anillo tricuspidio y es una anomalía rara con una incidencia de 1 en 210.000 recién nacidos. Su fisiopatología va a ser variable. La presencia de la insuficiencia tricuspidia, la disfunción del ventrículo derecho y un cortocircuito derecha-izquierda van a determinar grados variables también de cianosis, de disnea y de fatiga. De estas anomalías hemodinámicas, la más común va a ser la insuficiencia tricuspidia. En cada contracción auricular se va a impulsar la sangre al ventrículo derecho atrializado y con cada contracción ventricular, un porcentaje de la sangre que está en el ventrículo derecho va a ser devuelta a la aurícula derecha para ser llevada de nuevo al ventrículo derecho. Esto puede desencadenar Esto puede provocar un aumento del cortocircuito de derecha a izquierda si hay un foramen oval permeable o si hay una comunicación interauricular, una CIA, o disminuir el flujo pulmonar. En cuanto a la clínica, esta va a ser muy variable y puede darse a cualquier edad por alteraciones hemodinámicas o desórdenes del ritmo. Puede haber pacientes que sean asintomáticos o pueden haber pacientes que sean sintomáticos desde la primera semana de vida. Si la deformidad es severa, estos síntomas podrían presentarse como cianosis, como dificultad respiratoria, falla cardíaca, e incluso puede haber una muerte intrauterina. En los niños mayores, el síntoma más frecuente suele ser la cianosis. En cuanto al diagnóstico, tenemos a la radiografía de tórax, tenemos también el electrocardiograma, el ecocardiograma y el cateterismo cardíaco. Bueno, el diagnóstico por radiografía de tórax puede mostrarse normal, también pueden verse grados variables de lo que es cardiomegalia. En cuanto al electrocardiograma, puede haber un crecimiento de la aurícula derecha con ondas pepicudas, como vemos en la imagen superior. En lo que es ecocardiografía puede haber un diagnóstico por ecocardiografía bidimensional cuando hay desplazamiento de la válvula tricúspide en sentido distal mayor de 8 milímetros y con eso podemos también clasificarlo en 4 tipos según Carpentier, como vemos en la imagen de abajo, y después podemos pasar lo que es el índice de Seller-Mayer para ver la severidad y el pronóstico. En cuanto al tratamiento, tenemos el manejo médico, donde se recomienda dar profilaxis para endocarditis infecciosa a todos los pacientes. En el caso que sea enfermedad leve o que sean asintomáticos, sería observación independiente con la edad. En lo que viene a ser el manejo quirúrgico, este depende de la edad y el estado del paciente. Los recién nacidos que se encuentran con dificultad respiratoria deben ser intubados, iniciados con prostaglandinas y recibir el manejo médico anotado. Y bueno, si no responden al manejo médico, se remite a cirugía tipo fístula sistémico pulmonar o la operación de Starnes. Ahora en cuanto a lo que viene a ser la atresia tricuspidia, esta también es una malformación congénita que está caracterizada por una ausencia de conexión auriculoventricular derecha con una hipoplasia del ventrículo derecho. Suele haber una comunicación con la aurícula izquierda vía interauricular o a través de un foramen oval. La clasificación más aceptada es la de Tandon y Edwards, que engloba más del 95% de pacientes, donde se divide a la atresia tricuspidia en dos tipos. El tipo 1, en el cual va a haber una concordancia ventrículo arterial en un 70% de los casos. La aorta va a nacer del ventrículo
izquierdo y la arteria pulmonar de la cámara infundibular. Este viene a ser el grupo más frecuente. En el tipo 2 va a haber una discordancia ventricular arterial en un 30%, la pulmonar van a ser del ventrículo izquierdo y la aorta de la cámara infundibular derecha. Y se van a dividir en A, B, C, de acuerdo si hay atresia pulmonar en la A, si hay estenosis pulmonar en la B, y si en la C, si es que no hay estenosis pulmonar y hay un aumento del flujo pulmonar. En cuanto a la fisiopatología, este influye bastante por lo que es la variante anatómica, según el grupo al que pertenezca, y tres factores importantes que son el tamaño de la comunicación interauricular, el tamaño del defecto del tabique interventricular y el diámetro de la válvula pulmonar. Bueno, el flujo venoso que pasa de la aurícula derecha a la izquierda se va a mezclar con la sangre oxigenada que viene de los pulmonares. La sangre mezclada a nivel auricular pasará al ventrículo izquierdo y de ahí tanto la arteria que sale del mismo como la arteria que emerge en la cámara infundibular. Y esto puede provocar una disfunción ventricular izquierda, ya que el ventrículo izquierdo funciona como si fuera el único. La historia natural es variable, especialmente el grado de flujo pulmonar y si hay asociación con transposición de grandes vasos. En lo que es el diagnóstico, aquí también vemos radiografía de tórax, donde los pacientes que tengan flujo pulmonar disminuido van a mostrar disminución del tamaño del ventrículo derecho, con cavidad en el área de la arteria, ventrículo izquierdo redondeado. Los pacientes con flujo pulmonar aumentado van a mostrar congestión, crecimiento cardíaco secundario, cortocircuito de izquierda a derecha. Tenemos también la ecocardiografía, donde vamos a ver la ausencia de válvula atrioventricular, vamos a ver el tamaño del ventrículo derecho, la función ventricular izquierda, relación de grandes arterias. El electrocardiograma, vamos a hacer una onda P prominente, vamos a ver alteraciones en cuanto a lo que es el eje QRS. Y bueno, tenemos el cateterismo cardíaco, el cual tiene bastante controversia debido a las técnicas actuales como la resonancia magnética nuclear, que brinda datos más específicos. Y bueno, en cuanto a lo que es el tratamiento, tenemos el manejo médico, donde debemos de procurar estabilizar hemodinámicamente al paciente ante la sospecha de una ausencia de conexión aurículo-ventricular derecha y realizar un estudio completo. En pacientes con hipoflujo pulmonar debe de corregirse todo el trastorno metabólico y ácido base e iniciar tratamiento con PGE1 con prostaglandinas senovenosas en infusión a dosis inicial de 0.1 microgramo por kilogramo por minuto, disminuyéndolas a 0.03. Bueno, hablando del manejo quirúrgico, para no pasar mucho tiempo, este suele ser paliativo nada más, ya que no suele haber un reparo definitivo. Se habla de un reparo fisiológico y bueno, se ha dividido entre pacientes con flujo pulmonar disminuido durante el periodo natal, donde se puede dar prostaglandinas, o también se puede realizar una cirugía de plaloctausis, como hemos visto, y también en pacientes con aumento del flujo pulmonar y obstrucción del tracto de salida del ventrículo en el periodo neonatal, donde se puede iniciar el manejo con diuréticos y digitálicos, y si persiste la falla debe ser llevado a cirugía para realizar un cerclaje de la arteria pulmonar y disminuir el flujo pulmonar con el objetivo de controlar la falla. Yo voy a hablar acerca de lo que es la transposición de grandes vasos. Básicamente va a ser un problema cardíaco grave, pero en frecuencia regular, en donde se van a revertir, es decir, transponer las dos arterias principales que salen del corazón. Y esta afección va a estar presente al nacer, por lo tanto va a ser un defecto cardíaco congénito de tipo cianótico. Van a existir de dos tipos, la de grandes vasos completa, denominada dextrotransposición, y la congénitamente corregida, que va a ser denominada levotransposición. Siguiente, por favor. Bien, en la etiología, como mencioné, bueno, pasamos a la fisiopatología. Básicamente está en el problema en el que la circulación proveniente del ventrículo derecho va a pasar a la circulación mayor y va a regresar al corazón derecho sin oxigenarse. Esto va a llevar a una circulación proveniente del ventrículo izquierdo que se va a dirigir hacia los pulmones y vuelve al mismo lugar. Entonces todo esto va a ser viable solo si coexisten una o más comunicaciones que mezclen la sangre de ambos circuitos, como un CIA o un DAP, o una comunicación interventricular. En este caso, en la imagen podemos ver un ductus que vendría a ser esa comunicación coexistente. Siguiente, por favor. Referente al diagnóstico, es básicamente simple. Un ecocardiograma va a delimitar el hecho de qué tipo de transposición estamos observando. En la exploración, como mencioné, a los niños se les va a mencionar niños azules o también niños cianóticos. Al EKG vamos a encontrar una onda P bimodal con prominencia pulmonar y onda P crecida, y en la radiografía de tórax una plétora pulmonar, huevo en un cordón y un corazón ovalado con pedículo. Siguiente, por favor.
El tratamiento básicamente va a ser, en primer lugar, el de tipo farmacológico mediante el uso de la prostaglandina E1, que va a ayudar a mantener el ductus permeable. En segundo lugar, tenemos una atrioseptostomía con balón de Rashkit, que va a desgarrar el tabique interauricular por medio de un catéter balón. Y en segundo lugar, tenemos lo que es la cirugía correctiva. Básicamente, los procedimientos de Mustard y Senning ya no se están usando. Siguiente, por favor. Bueno, me toca hablar sobre la patología de truncus arterioso. Es una patología en donde en vez de existir dos grandes vasos o arterias, que viene a ser la aorta y la arteria pulmonar, con sus respectivas válvulas aórtica y pulmonar, en esta cardiopatía hay solo una arteria con su válvula, que van a ser entre el ventrículo derecho e izquierdo y que se va a denominar truncus, lo cual va a tener el nombre de válvula truncal. Esta puede ser bicúspide o cuatricúspide, a menudo también va a ser displásica. Además, siempre existe en el truncus una comunicación interventricular asociada. Este se divide distalmente en aorta y arteria pulmonar y van a estar distribuyendo desigualmente el flujo sanguíneo hacia el pulmón. Va a tener una mayor cantidad de sangre y hacia el cuerpo una menor cantidad de sangre. Pues siempre la sangre va del sistema de más presión, aorta-cuerpo, al de menos presión, ¿no? Que es arteria pulmonar al pulmón. Se encuentra frecuentemente asociado a anomalías intracardíacas como la interrupción de arco aórtico, especialmente la que es del tipo B, y extracardíacas como en el síndrome de DiGeorge, donde vamos a encontrar anomalías faciales, cardíacas, ausencia de timo y paratiroides. Para su clasificación, los truncus pueden presentar una anatomía variable y en el origen de las arterias pulmonares. De acuerdo a esta anatomía, se clasifican en 4 tipos, que va a ser por la clasificación de Collett-Edwards, en donde el tipo 1 existe un tronco pulmonar común que nace de la arteria truncal y el tipo 2 no existe un tronco pulmonar común y las dos arterias pulmonares, la derecha e izquierda, van a nacer directamente, pero muy cercanas entre sí, de la arteria truncal. En el tipo 3 tenemos que ambas arterias pulmonares, la derecha y la izquierda, tienen un origen independiente y separado entre sí de la arteria truncal. Y en el tipo 4, ambas arterias pulmonares, la derecha y la izquierda, nacen directamente de la aorta descendente. Y actualmente a este tipo no se le considera un truncus, más bien una forma extrema de una atresia pulmonar con comunicación intraventricular, pero igualmente ha sido considerada. Siguiente, por favor. Dentro de su fisiopatología tenemos como en la imagen, en donde está en color rojo, va a ser la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo y se va a mezclar ampliamente con la comunicación interventricular de color violeta, que va a ser la sangre no oxigenada, que va a venir en color azul y va a provenir de la aurícula derecha y del ventrículo derecho del propio truncus, de forma que regresa al pulmón y va a ser de una forma, por decirlo, inútilmente para oxigenarse, estando previamente ya oxigenada. Entonces el pulmón sufre un importante exceso de sangre, el cual regresa por las arterias pulmonares a la aurícula y ventrículo izquierdos y vuelve a empezar. Como consecuencia de esto, tal como ocurre con los casos de la comunicación interventricular simple, el pulmón sufre un importante hiperflujo sanguíneo y el ventrículo derecho, la arteria pulmonar, los pulmones, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo van a estar sobrecargados de flujo sanguíneo innecesariamente, así también como el trabajo hemodinámico. Como consecuencia se dilatan. Siguiente, por favor. Ya. A ver. La anterior, por favor. Bueno, no sale mi diapositiva de tratamiento, parece, pero para terminar lo del truncus como tratamiento, va a ser siempre, ahí está, sí, ya, no lo veía, va a ser siempre quirúrgico y se va a realizar durante el periodo neonatal, antes de que evolucione a una insuficiencia cardíaca
y también a una hipertensión pulmonar. La corrección quirúrgica consiste en cerrar la comunicación intraarticular con parche de forma que el truncus quede conectado al ventrículo izquierdo. Segundo, va a haber una sección o separación de la porción de la arteria pulmonar del truncus propiamente dicho y del cierre del mismo con una sutura o parche, en donde el truncus y su válvula truncal van a quedar en realidad exclusivamente como aorta y válvula aórtica. Y como paso 3, la conexión del ventrículo derecho a la arteria pulmonar con un conducto extracardíaco valvulado. Bueno, acá hay unos pequeños gráficos donde muestran los pasos no sucesivos en la corrección quirúrgica en el caso del truncus tipo 1. Básicamente los de tipo 2 y 3 es la misma, aunque un poco más complejas. Como pronóstico viene marcado básicamente en la anatomía y la función de la válvula truncal. Si presenta displasia severa con insuficiencia o estenosis, el pronóstico va a empeorar, no solamente a corto, sino también a mediano y largo plazo, ¿no? En ausencia de las anomalías de la válvula truncal, el pronóstico es bueno, aunque el niño va a necesitar operaciones futuras para el recambio del conducto implantado desde el ventrículo derecho a la arteria pulmonar, ya que este se va a ir quedando pequeño, ¿no? A medida que crece el niño. Ahora sí, siguiente, por favor. Ya. Bueno, en el caso del drenaje venoso pulmonar anómalo, existen dos tipos, que es el parcial y el total. En un corazón normal, las 4 venas pulmonares llegan a la aurícula izquierda y se llenas de sangre oxigenada, 2 del pulmón izquierdo y 2 del pulmón derecho. En esta patología de drenaje venoso pulmonar anómalo total, las 4 venas pulmonares van a drenar equivocadamente en la aurícula derecha, y en el drenaje venoso pulmonar anómalo parcial, algunas de las venas pulmonares, habitualmente las de la derecha, en vez de desembocar en la aurícula izquierda, se conectan con la aurícula derecha de forma directa o a través de la vena cava superior. La vena cava inferior o algunas de las venas que van a llegar a esta. Y esto sí suele ocasionar una comunicación izquierda auricular, interauricular. Y si nos centramos en el drenaje venoso pulmonar parcial, bueno, vamos a tener que estos sí pueden generar, por ejemplo, lo que es la cianosis, perdón, lo que no es cianótica, y la total sí va a producir cianosis. Siguiente, por favor. Bueno, como clínica tenemos que va a depender del número de venas que drenen anómalamente, y los pacientes con una sola vena anómala están en la mayoría de los casos asintomáticos, mientras que aquellos que presentan 3 venas conectadas de forma anómala presentarán una clínica muy similar a la que es la del drenaje total, venoso pulmonar total, y la forma más frecuente del drenaje venoso pulmonar parcial va a ser el de drenaje de 2 venas derechas, y van a cursar con la clínica de que la mayoría son asintomáticos o tienen síntomas leves de catarros frecuentes, la curva de peso lenta. Menos frecuentemente van a presentar síntomas de insuficiencia cardíaca en la edad temprana, y los pacientes con síndrome, por ejemplo, de la cimitarra, presentan con frecuencia los síntomas de inicio precoz con escasa ganancia de peso, la sudoración y la fatiga. En ocasiones pueden presentar cianosis y episodios de neumonía de repetición. Como diagnóstico para ambos se establece en la mayor parte de los casos mediante una ecocardiografía, y en casos más complejos puede ser necesario realizar una resonancia magnética o un cateterismo. Nadia. Bueno, ahora vamos a hablar Nadia, acerca... quiero preguntarte, ¿qué es el síndrome de la cimitarra que has comentado? Doctor, no le escuché bien. En tu exposición a la parte final del drenaje venoso anómalo pulmonar total has comentado de que comentaste algo del síndrome de la cimitarra. ¿Has leído qué es esto? ¿El síndrome de la cimitarra? Sí.
Sí, más o menos consiste, consiste en un drenaje anómalo de la vena pulmonar derecha a la vena cava inferior o de la aurícula derecha por encima de la desembocadura de esta vena cava inferior. Y viene a presentarse más o menos un cuadro clínico parecido al del drenaje venoso pulmonar total o parcial. Sí, está bien, ¿ya? Esta vena pulmonar, que puede ser del lado, de las dos, del lado derecho o del lado derecho inferior, ya esta vena pulmonar va a drenar, generalmente va por debajo es intracardíaco, ¿ya? Entonces va a dar una forma de cimitarra, que es como un instrumento antiguo que usaban en Asia. Bueno, va a dar esta forma de aspecto cuando colocan el contraste y miran esta imagen de la vena drenando a la vena cava inferior, ¿ya? Es un tipo de síndrome es un tipo de drenaje venoso anómalo pulmonar total también, ¿ya? No te preguntaba, como lo has puesto ahí, pues tienes que verlo, ¿no? A ver, continúa. ¿Quién continúa ahora? Yo, doctor, soy Graciela Ortiz. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el ventrículo único. Bueno, se denomina así a cualquier patología en la que solo un ventrículo es capaz de cumplir la función de bombear una adecuada cantidad de sangre, ¿no? Este ventrículo confluye toda la sangre de las aurículas, tanto la oxigenada que viene de las venas pulmonares como la desoxigenada que viene de las venas cavas. Esta sangre se mezcla y sale por las grandes arterias, la aorta, la pulmonar, en proporción variable. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, desde el punto de vista anatómico, este puede tener morfología izquierda, derecha, ambas morfologías incluso, o a veces una morfología indeterminada. Además de este ventrículo puede existir otra cavidad pequeña e incapaz de bombear la cantidad de sangre necesaria, ¿no? Que es lo que se llama la cámara rudimentaria. Y esta cámara se comunica con el ventrículo único a través del orificio, un orificio llamado foramen bulboventricular. Entonces tenemos ahí en la imagen los tipos de conexión auriculoventricular, de doble entrada, entrada única y de entrada común. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pueden existir diversos grados de obstrucción en una de las conexiones ventrículo-arteriales, y esto es especial, es más frecuente en la vía de salida hacia lo que es la arteria pulmonar. La ausencia total de pasaje de sangre va a ser una atresia y puede afectar tanto la válvula pulmonar como la aórtica. Y cuando existe pasaje de sangre pero con dificultad, este va a ser una estenosis, ¿no? Y puede ser leve, moderada o severa, de acuerdo al grado. A veces una de las arterias se encuentra conectada a la cámara rudimentaria en lugar de hacerlo al ventrículo único. Entonces, en tales casos, el tamaño del foramen bulboventricular va a determinar el flujo de sangre, ya que esta debe pasar desde el ventrículo único a la cavidad rudimentaria a través del foramen para luego salir por la arteria. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, vamos a ver los tipos de ventrículo único más frecuentes, ¿no? Dentro de las dobles entradas ventriculares, la más frecuente es la doble entrada de ventrículo izquierdo. Vamos a ver en el cual hay un ventrículo anatómicamente izquierdo, recibe la sangre de ambas aurículas a través de dos válvulas auriculoventriculares. Se conecta con las grandes arterias en forma variable y pueden salir ambas arterias del ventrículo o una de ellas de la cámara rudimentaria. Tenemos también el otro tipo que es la atresia tricuspidia. En esto no existe pasaje de sangre desde la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, ya que la válvula tricúspide no existe, sino que va a haber un tabique muscular. Entonces la sangre que llega por las venas cavas debe entonces pasar hacia la aurícula izquierda a través de la comunicación intraauricular. Allí se va a mezclar con la sangre oxigenada que viene de los pulmones y pasará al ventrículo único de morfología izquierda, ¿no?
Bueno, de acuerdo a la posición de las grandes arterias, se va a clasificar esta en 3 tipos. En el tipo 1, las arterias están en posición normal. En el 2, se encuentran en posición de transposición, o sea, van a estar cruzadas, con la aorta a la derecha de la pulmonar. Y en el tipo 3 se hallan transpuestas, pero con la aorta a la izquierda. Entonces, cada uno de estos tipos se divide en 3 subtipos de acuerdo al grado de obstrucción, al grado de obstrucción de flujo pulmonar que exista, ¿no? Entonces, en el subtipo A va a haber obstrucción total, que es una atresia pulmonar. En el B, obstrucción parcial, como ya dije, es una estenosis. Y en el C, no va a haber obstrucción, sino un libre pasaje, ¿no? De todos estos, el más frecuente es el tipo 1. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí vamos a ver lo que es el tipo de doble entrada de ventrículo izquierdo y la atresia tricuspidia. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el canal auriculoventricular disbalanceado es un tipo de ventrículo único que ya va a ser menos frecuente. Bueno, el canal auriculoventricular completo consiste en la presencia de una válvula auriculoventricular única con una comunicación interauricular y una comunicación interventricular asociadas, ¿no? Si en este contexto uno de los 2 ventrículos es, por decir, muy pequeño, o la válvula como que no abre hacia él, sino que lo hace casi exclusivamente hacia el otro ventrículo, la patología se va a comportar como un ventrículo único, ¿no? En ciertos casos de atresia pulmonar con septum intacto, el ventrículo derecho no se ha desarrollado adecuadamente, entonces en esta patología se comporta también como un ventrículo único. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la clínica, vamos a ver que de existir estenosis pulmonar, por ejemplo, entonces va a haber una falta adecuada de oxigenación por el bajo flujo pulmonar, cianosis, pero el grado va a depender del grado de obstrucción, ¿no? Como ya se dijo anteriormente. Si no existe estenosis pulmonar, los pulmones obviamente recibirán un exceso de sangre, con el consiguiente descenso del flujo que sale por la aorta y que nutre a los restantes órganos, ¿no? Entonces va a producir una insuficiencia cardíaca, y la elevada presión en el sistema pulmonar va a llevarnos a una hipertensión pulmonar. Entonces, el cuadro clínico más benigno se observa cuando existe una estenosis pulmonar moderada, que permite una oxigenación aceptable, ¿no? Con un adecuado flujo, el paciente va a estar compensado y puede no requerir cirugías paliativas al nacimiento. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para el diagnóstico, la radiografía de tórax orienta a la cantidad de flujo pulmonar y evidencia el grado de cardiomegalia, ¿no? La dilatación. Y el ecocardiograma es quizás el estudio más importante. Por otro lado, tenemos el cateterismo, que es una herramienta de vital importancia, y también se habla también de la resonancia magnética nuclear. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al tratamiento, este va a depender del tipo de ventrículo único y del cuadro clínico, ¿no? Si hay insuficiencia cardíaca, vamos a dar diuréticos, como por ejemplo la furosemida, espironolactona, la digoxina también. Bueno, si hay severa cianosis al nacimiento, el niño debe ser internado y va a recibir prostaglandinas probablemente. El tratamiento quirúrgico, como en los anteriores casos mencionados por mis compañeros, va a ser paliativo, y su objetivo consiste en dejar el único ventrículo que tiene el paciente en conexión con la aorta. Entonces, se va a dar por estadios, ¿no? Ahí tenemos el primer estadio de la paliación univentricular. Siguiente diapositiva, por favor. El estadio 2, con la cirugía de Glenn. El estadio 3, con la cirugía de Fontan-Kreutzer, o el bypass total de ventrículo venoso también. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a hablar de lo que es la hipoplasia de cavidades izquierdas. Este va a ser un defecto de nacimiento que va a afectar el flujo normal de la sangre por el corazón. Va a afectar a varias estructuras del lado izquierdo,
y que no se desarrollen completamente, ¿no? Entonces el ventrículo izquierdo no se termina de desarrollar y va a ser muy pequeño, la válvula mitral no se forma o también va a ser muy pequeña, la válvula aórtica no se forma de igual manera o también va a ser pequeña, lo que es la porción ascendiente de la aorta no se termina de desarrollar o también va a ser muy pequeña. Los bebés con este síndrome con frecuencia también tienen lo que es la comunicación interauricular, que va a ser el orificio, ¿no? entre las cavidades superiores izquierdas y derechas, las aurículas. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, la sangre oxigenada pasa por el conducto arterioso persistente y el agujero oval persistente en lugar de pasar por el lado izquierdo del corazón, que es el que no está funcionando adecuadamente. El lado derecho del corazón luego bombea la sangre oxigenada tanto a los dos pulmones como al resto del cuerpo. Pero cuando esto no se cierra, cuando estas aberturas no se cierran, se dificulta el paso de la sangre oxigenada al resto del cuerpo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para el diagnóstico hay que tener en cuenta lo que son la clínica, ¿no? Entonces, los bebés con síndrome de hipoplasia del ventrículo izquierdo a veces podrían no presentar problemas en los primeros días de vida, mientras el conducto arterioso persistente y el agujero oval persistente estén abiertos. Sin embargo, los signos podrían aparecer rápidamente después de que estas aberturas se cierren y pueden incluir, por ejemplo, la dificultad para respirar, palpitaciones, el pulso débil, una coloración grisácea o azulada de la piel, como ya lo mencionó mi compañero Roy en la patología anterior. Entonces, para el diagnóstico tenemos la ecocardiografía 2D, que va a ser suficiente para el diagnóstico de este síndrome. Entonces, aquí vamos a poder ver que el ventrículo izquierdo va a estar hipoplásico. Otra opción es el cateterismo cardíaco que de rutina no va a ser necesario para la evaluación de este síndrome. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el tratamiento otra vez va a ser, es complejo y va a ser paliativo y se va a llevar en varios estadios, ¿no? El estadio 1 de paliación, donde se va a dar el manejo preoperatorio. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí se encuentran los estadios a través, por ejemplo, de una aortotomía o la colocación de un parche. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que es el parche de ampliación de anastomosis aorta ascendente y arteria pulmonar, que es la operación de Norwood, y tenemos la operación de Sano, que es el parche ampliación anastomosis aorta ascendente, arteria pulmonar, arco aórtico y aorta descendente. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que es el Norwood híbrido, doble blending y también el stent en el ductus. Siguiente diapositiva, por favor. Se tiene un periodo interestadio después del estadio 1 de paliación. Bueno, por ejemplo, aquí hasta los supervivientes más estables y con mejores resultados corren el riesgo de descompensación hemodinámica durante el periodo interestadio, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. El estadio 2 de paliación de Glenn, tenemos que va a ser la conversión de un sistema de circulación pulmonar de alta presión a una fuente venosa de flujo pulmonar, más conocida como operación de Glenn. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que es la paliación de Fontan también, y esta va a ser a partir de los 2 años de vida, y se trata de lo que es la anastomosis de la vena cava inferior con las arterias pulmonares. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esas son nuestras conclusiones entre esa y la siguiente diapositiva, por favor. Y referencias bibliográficas. Muchas gracias. Ya, ok, jóvenes, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, para terminar? Mientras piensan, José Álvarez. ¿Me escuchan? Doctor, sí, dígame. Sí. Ya, José, dime, ¿cuáles son las indicaciones para un cierre de CIA? Ya, sí, ¿ya ha presentado algún síntoma clínico el paciente? O que el paciente generalmente mayor a 20 años ya tiene insuficiencia cardíaca, o sea,
pueden presentar insuficiencia cardíaca. Entonces también lo ideal sería que sea cuando es pequeño, ¿no? Entre las edades de 3 a 6 años, como dije, pero y así ya casi se cura el paciente y ya no hace insuficiencia cardíaca. Y está También, bien. sí, está. Pues ya una pregunta más. ¿Qué tipo de CIA es el que puede presentar cierre espontáneo? El Austin secundum. Ya. ¿Y qué tipo de soplo produce en la clínica? No lo escuché bien. ¿Qué tipo de soplo es el que encuentras cuando auscultas un CIA? Sí, eso es lo sistólico y activo. Es un soplo sistólico y activo, ¿ya? Chicos, ¿alguien tiene alguna pregunta más para sus compañeros? Para todos, ¿cuál es la cardiopatía congénita más frecuente? Doctor, ¿sería la comunicación interventricular? La comunicación interventricular. Hay otra más frecuente. ¿Alguien la ¿Y la sabe? tetralogía de Fallot? Ay, no, te voy a bajar puntos. ¿Quién ha dicho eso? No, la cardiopatía congénita más frecuente, sí, una de las principales es CIB, pero la válvula aórtica bicúspide es más frecuente que incluso el CIB, ¿ya? No se confunde, la tetralogía de Fallot es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente, pero dentro de todo el grupo de las cardiopatías congénitas, del 100%, pues la tetralogía de Fallot te representará el 10%, es poco, ¿ya? Entonces, sí es la más frecuente cianótica, pero si te hablas en general de que todas las cardiopatías congénitas, la más frecuente es el CIB, cierto, ¿ya? Pero en realidad, haciendo otros estudios, se ve que incluso es mucho más frecuente que el CIB, la válvula aórtica bicúspide, lo único que no se reporta, ¿ya? Muy bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta?